Modelo de dispersión de contaminantes ScreenView. El ScreenView, pues primeramente es capaz de estimar la máxima concentración de contaminantes a cualquier distancia de la fuente y para cualquier elevación del terreno. Es un modelo gaussiano, ya explicaré que es un modelo gaussiano, y es útil para el estudio de la dispersión de emisiones de contaminantes primarios de una fuente fija, sean empresas, cualquier fuente fija que conozcamos. El modelo gaussiano se encarga de evaluar el efecto de emisiones puntuales a distancias menores a 20 kilómetros. Objetivo del modelo. Tenemos que proporciona un método fácil, de utilización fácil, para obtener estimaciones de concentración de contaminantes basadas en el documento Procedimientos de detección para estimar el impacto de calidad del aire de fuentes estacionarias. Acerca de ScreenView, es una interfaz, es un software normalmente para PC, donde usa el modelo de dispersión de la EPA y el Screen 3. Tiene un entorno de modelado integrado. Para cada fuente, los datos de entrada se ubican en dos ventanas. Se puede cambiar fácilmente entre las unidades métricas e inglesas. Comprueba rangos válidos para todos los campos de entrada. Antes de ejecutar su proyecto, se muestra un informe de todas las opciones seleccionadas, junto con una lista de cualquier información que falta. Los resultados se pueden visualizar en formato gráfico. Más adelante se muestra en el ejemplo. El modelo Screen 3, que es el motor, digámoslo, del software, permite la estimación de las concentraciones máximas a nivel del suelo y la distancia hasta el máximo. También calcula los efectos de múltiples reflexiones de la pluma de la inversión elevada y fuera de la tierra en el cálculo de las concentraciones en condiciones de mezcla limitados. Permite la determinación de elevación de la pluma para liberaciones, calcula la concentración máxima en cualquier número de distancias en el plano o terreno elevada, modela los efectos de las fuentes y examina una gran gama de condiciones meteorológicas. Aplicación del ScreenView. Primero, gracias a este artículo hacemos el análisis, simulación de la dispersión de contaminantes en el aire de la ciudad de Ambato, emitidos por fuentes fijas y por la actividad mediante la utilización de los software ambientales especializados de ScreenView y de Disper en la versión 5.2. La simulación de la dispersión de contaminantes en el aire de la ciudad de Ambato, emitidos por fuentes fijas y por la actividad del volcán. Primeramente se obtuvo un diagnóstico general del cumplimiento de los parámetros del texto unificado de la legislación ambiental secundaria. Luego se establecen los valores de la concentración por dispersión y alcance de los contaminantes a nivel del suelo mediante simulación con ScreenView. Los análisis de los gases de combustión de la muestra de 42 empresas y la simulación con ScreenView de empresas que presentan significancia en la dispersión de contaminantes. Esta es la empresa tratada, donde tenemos los contaminantes, en su mayor parte material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. También se hace la evaluación del impacto de las emisiones de la termoeléctrica de Tuxpan, utilizando el modelo de dispersión. La modelación de la dispersión de contaminantes, luego se genera el diagnóstico preliminar con el modelo SCREEN. Fue incorporado un programa de evaluaciones de fuentes puntuales en 3 fases, en las que SCREEN puede utilizarse en la primera y la segunda. La primera fase de la evaluación consiste en el diagnóstico de las fuentes. En esta fase el modelo proporciona un diagnóstico básico. La segunda fase se realiza con ya información meteorológica correspondiente a la zona. Se aplicaron las fases 1 y 2 de la meteorología, recomendado por la USPA, utilizando SCREEN en primera instancia para estimar el impacto máximo de las emisiones de dióxido de azufre y material particulado 10, bajo las peores condiciones meteorológicas.
Entonces en esta primera figura podemos ver la concentración en partes por millón versus la distancia. La concentración de dióxido de azufre versus la distancia. Este ya es un modelo presentado por el programa. Luego revisamos la variación de la concentración de NO2, los óxidos nitrosos, versus igualmente la distancia. Y finalmente miramos la concentración de PM10 versus la distancia. También se hace el estudio de impacto ambiental debido a las emisiones atmosféricas de la producción de los alimentos concentrados para animales en la zona metropolitana de Bucaramanga. Primeramente se predicen las concentraciones máximas, luego se selecciona el software que es de uso libre, ScreenView, y finalmente se estiman las concentraciones de PST, SO2 y los óxidos nitrosos emitidos por las calderas de las empresas. Tenemos que las concentraciones máximas posibles en un tiempo de exposición de un día, 24 horas, se remiten en esta tabla. Entonces tenemos el contaminante, el límite de la norma y las diferentes empresas. Objetivos: simular los flujos de contaminación emitidos por las fuentes fijas y su dispersión mediante el uso del software ScreenView en la versión 3.5.0. Datos de entrada. Nos remitimos al programa y hacemos juiciosamente el trabajo. Este es la página principal y el motor. Entonces, donde podemos escoger o ver el tipo de fuente, miramos el coeficiente de dispersión, miramos la altura del receptor sobre el suelo, la tasa de emisión, la altura de la chimenea, el diámetro de la chimenea, la velocidad de la salida del gas, en este caso los contaminantes, la temperatura del gas de salida y pues la temperatura ambiente. Luego, gracias al programa hacemos la evaluación y le damos el run al programa para que él nos presente los resultados obtenidos. Esto es parte del proceso que se está haciendo. Finalmente el programa nos arroja esta gráfica, en este caso de la concentración versus la distancia. Originalmente así lo presenta el ScreenView. Entonces esto es como para analizar el tipo de datos y metadatos que nos presenta el programa. Esto es desde el software. Como conclusiones tenemos primeramente en la parte del software, es un software muy completo y presenta directamente los resultados, porque el análisis en campo se volvería realmente muy complicado. Entonces es de rescatar que el software nos facilita mucho la vida en este tema. También pues podemos decir que el software como tal funciona para modelar la dispersión de contaminantes, tanto de fuentes móviles como fijas. Inicialmente lo trabajamos como fuentes fijas, pero haciendo un análisis más a fondo también lo trabaja para fuentes móviles. Se pueden aplicar los conceptos meteorológicos y pues da cuenta de la concentración de diferentes tipos de contaminantes, estableciendo también pues las distancias de estos a las fuentes. Para el proyecto pues gracias al software obtenemos los resultados y gracias a esto podemos analizarlo por las gráficas que nos presenta y de las tablas, entonces en las cuales podemos contrastar las diferentes concentraciones de los contaminantes y su dispersión desde la fuente.